comportar de la misma manera en su respuesta al escalón y su respuesta al impulso, pero ya la parte específica de algún sistema, sus características propias, pues hacían que pudiéramos tener ya sea un escalamiento en amplitud, escalamiento en el tiempo, no todas iban a terminar al mismo tiempo, no todos van a llegar a saturarse al mismo tiempo en el caso de la respuesta al escalón. Pero de manera general, la forma, sí, eso sí debe de ser exactamente igual o exactamente lo mismo. Entonces, pues ya vamos a pasar a ver ejemplos particulares donde también sacaremos la función en el tiempo correspondiente, sacaremos las gráficas y si el tiempo nos alcanza de una vez hoy, nos pasaríamos a la parte de MATLAB para de una vez tenerlo ahí presente. Entonces, déjenme comparto la cámara. Bueno, el escritorio para estar viendo entre la diapositiva, la cámara, para ver el desarrollo. Entonces, permítanme. Por favor, me dicen si ya están viendo mi escritorio. Sí, profe. Ya pues. Gracias. A ver, Roberto Carlos Rentería. Bien, entonces. Micrófono activado. Es que Miguel Palmas también tiene su micrófono activado. Los silencios y vuelven a activarlo. Bien, entonces el día de ayer les dejé como trabajo en casa que terminaran de calcular los puntos que nos faltaron. Nos quedamos en el Y de 2t. Entonces el de 3t pues da 0.0497, el de 1 sobre t 0.0183, el de 1 sobre t 0.0067 y el de 6t, bueno, todos con el factor de 1 sobre t por 0.0024. Y eso al momento de graficarlo, pues nos va a dar algo como esto, ¿verdad? Tenemos todos los factores, todo lo que está sobre el f de t, pues está multiplicado por 1 sobre t. Entonces, en 0 vale 1, 1 por 1 sobre t. Obviamente, ya cuando veamos un ejemplo en particular, pues ya sabríamos cuánto es la constante de tiempo y sabríamos exactamente a partir de dónde empieza a descender su valor, ¿verdad? Y así nos lo llevamos con todos y nos debe quedar de esta manera. Obviamente sabemos lo mismo que en la primer constante de tiempo, pues básicamente ahora se descarga el 63.2%, es decir, solamente nos queda el 36.8% de la carga. ¿Sí? Aquí está. Y en 5 veces su constante de tiempo, pues estabiliza ya prácticamente en 0.0067. Entonces, por eso se dice que a partir del 1 tau se descarga, en el caso de respuesta al impulso, el sistema se descarga un 63.2, que es la parte de que se carga cuando es respuesta al escalón. Es decir, pues nos queda este 36.8 de carga. En 5 tau se descarga por completo. Entonces, esa es la gráfica que les dejé ayer como trabajo en casa. Espero si la hayan completado. Ya nada más para poner en contexto. Entonces, esta es la parte de respuesta al impulso y ya habíamos sacado la de respuesta al escalón. Espero me haya quedado más o menos ahí la misma escala, pero sí, miren, sin querer queriendo. Ahí está. Esto, pues es lo que ustedes conocen. Si lo tomamos como si ese sistema de primer orden fuera un capacitor o un sistema RC, pues entonces en 5 tau ya se cargó y en cuanto le quito la energía, es decir, un impulso, nada más se concentra en la energía, se la quito y se empieza a descargar en otros 5 tau. Y es así como ven la carga y la descarga del capacitor.
Tal, espero que esta sí en conjunto sí la recuerden. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces vamos a hacer ejercicios ya en específico que ya no tengamos que ponerle la constante de tiempo, sino que ya el propio sistema la tenga. Entonces, ya para darle valores en segundos acá abajo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a hacer eso. Les comparto en la pantalla los ejercicios. No la pongo a pantalla completa ya para no hacerla tan cardíaca, nada más es que los anoten para empezarlos a hacer, ¿sale? Mientras yo también los voy anotando aquí en las hojas para ver el desarrollo. Me dicen cuando ya los tengan, por favor. ¿Ya los anotaron? No alcancé a entender, ¿me lo pueden repetir, por favor? Digo que yo ya los anoté. ¿Alguien que que toda falte de anotarlos? Bien, si nadie dice lo contrario, vamos a empezar con el desarrollo. Entonces, yo igual nada más lo anoté, ¿verdad? Entonces, respuesta al impulso del escalón para sistemas de primer orden. Ejemplos, tenemos el 1 sobre 1/2 de S más 1. Nada más como recordatorio, pues sabemos que un sistema de primer orden siempre va, o nosotros vamos a hacer que visualmente hablando o algebraicamente hablando, siempre lo vamos a llevar a una cierta forma. Entonces, nada más aquí lo voy a poner para tenerlo presente y aplicarlo aquí directamente. Entonces, sabemos que la forma que debe de tener o a la que debo de llevar mi sistema es y de s sobre x de s, y ese va a ser igual a 1 entre ts, que es la constante de tiempo característica del sistema, más 1. Y que si yo logro tener un sistema de primer orden de esta forma, pues ya sin hacer prácticamente el desarrollo algebraico, yo sé que la respuesta en el tiempo va a ser igual a 1 menos la exponencial de menos el tiempo en cuestión sobre la constante de tiempo del sistema. Entonces, eso es lo que tenemos ahí en las diapositivas o lo que sacamos también de manera analítica. Nada más lo pongo aquí pues, para tenerlo presente en los ejercicios que vayamos a hacer. Entonces, de aquí, pues ya podemos empezar a sacar ciertas conclusiones, ¿no? La primera es que, pues la forma, a ver, permítanme, si siguen viendo ustedes en pantalla
Se ve la libreta, profe. ¿Sí se ven las hojas? Ok, es que a mí se me fue ahorita la imagen, no sé por qué. Entonces, para que me confirmen si la ven. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, esta forma que nosotros tenemos sí coincide con la forma general, es decir, tenemos un 1 en la parte del numerador, tenemos más 1 en la parte del término independiente del denominador, y la S, que es el término lineal, sí tiene un coeficiente, que es la constante de tiempo característica del sistema. Para nosotros, ¿cuál sería esa constante de tiempo? ¿Cuánto valdría esa T para este ejemplo? 1/2. Así es, ¿verdad? Aquí de manera directa podemos observarlo. Va a haber ocasiones en las que tengamos que hacer algún proceso algebraico aquí, sin alterar obviamente la función de transferencia, para dejarlo de esta manera. Entonces aquí sería que la constante de tiempo para este sistema es de 1/2. Una vez teniendo ese dato, que prácticamente es el único que necesito, entonces vamos a hacer las dos. Vamos a hacer primero la respuesta al escalón y después hacemos la parte de la respuesta al impulso. Entonces, si yo tengo ya mi sistema acomodado a la forma general de un sistema de primer orden, de una función de transferencia de un sistema de primer orden, pues inmediatamente ya puedo sacar mi y de t. Entonces, en este caso, la y de t va a ser igual a 1, es constante, menos e a la menos t, que es la variable, sobre la constante de tiempo, que sería 1/2. Entonces, t sobre 1/2. A ver si se alcanza a notar ahí, lo hice muy junto y quedó muy pequeño, pero es t, obviamente, sobre 1/2. Ya nada más aquí podemos hacer la reducción en el exponente para que no se vea ahí tan mal, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 1 menos, si aplicamos la ley del sándwich emparedado, burguesa, como la tortilla, como le llamen, extremos por extremos y medios por medios, me queda que es e a la menos 2 por t, ¿de acuerdo? Y entonces esta es la expresión que define la respuesta en el tiempo de este sistema cuando se le presenta un escalón. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces lo que sigue pues es sacar o evaluar esta función, pero ya no en términos de t, ¿verdad? Como lo hicimos de manera general, sino ya en términos del tiempo, para ver cómo responde el sistema y posteriormente realizar la gráfica. Entonces vamos a hacer esa parte. Voy a colocar el tabulador para ver el tiempo y cuánto valdría y de t. Aquí lo único, digamos, que está definido desde el principio, pues es que tengo que evaluar mi sistema en cero, ¿vale? O sea, para empezar desde ahí. Los demás tiempos, digamos que no están completamente definidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en lo que me acostumbro a ver este tipo de sistemas, pues a lo mejor no tengo una noción de cómo se comportaría en el tiempo. Tengo la noción de cómo debe ser la forma de la gráfica, porque de manera general ya lo hicimos. Pero en qué tanto tiempo alcance su saturación, pues no lo vamos a lo mejor al principio a ver tan fácil. Aunque ya sabemos de aquí que pues su constante de tiempo es 1/2. Por lo tanto, en 1/2, ¿cuánto va a alcanzar? Pues el 63.2% aproximadamente de su carga, ¿verdad? De su máximo valor. Y entonces eso es lo que me puede servir como parámetro de saber cómo lo voy a graficar aquí. Entonces, el siguiente punto lo voy a tomar de aquí, en 1/2, porque sé que hasta ahí va a llegar al 63.2%. Entonces, voy a tomar eso. Puedo tomar antes,
Sí, sí lo puedo tomar. Recuerden que aquí nada más es pues tener una representación gráfica de lo que tiene el sistema. Como lo estoy haciendo ahorita de manera analítica, pues obviamente no necesito aquí evaluar 100 puntos para obtener una mejor gráfica. Lo que quiero es ver, digamos, lo característico cuando se satura, en qué tiempo ya está, etcétera, ¿no? Pero pues no necesariamente necesito pues una aproximación es muy complicada de tener en cuanto al número de veces que tengo o el número de datos que tengo que evaluar en T, ¿verdad? Eso ya lo haremos más bien eso ya lo hará la computadora cuando lo veamos en MATLAB. Entonces aquí le voy a poner 0.5, 1, 1.5, 2, o sea, tau, eso es como si fuera 1T, 2T, 3T, 4T. Y en lugar de ponerle 2.5 me voy a ir a un valor más grande para ver si es cierto que ya se saturó, ¿sí? Y observar el comportamiento de la señal. Entonces, pues empezamos, tenemos que hacer la evaluación. Sería y de 0 va a ser igual a 1 menos e a la menos 2 por 0. E a la 0 vale 1, entonces esto es 1 menos 1 y esto vale 0. Entonces y de 0 vale 0. Si empieza en 0. Luego y de 0.5 o de un medio, como lo quieran ver, 1 menos c a la menos 2 por 0.5 y esto es igual a 1 menos c a la menos 1. Y pues igual, me ayudan por favor a sacar los valores y que me digan cuánto dan. 0.6321. 0. Ajá, 0.6321. Que se fijan, es lo mismo que nos da en un tau, en la parte de la forma general, miren. En un tau, en una constante de tiempo, nos da eso. ¿Por qué nos dio ahí? Porque sabemos que para nuestro sistema la constante de tiempo es un medio y a propósito lo puse ahí, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahora sí en nuestra gráfica ya no le vamos a poner t, sino ya le vamos a poner exactamente el tiempo en el que se tarda en llegar a la saturación y en cuánto tiempo tarda en alcanzar ese 63.2%. Entonces, déjenme lo noto acá. Nos vamos al que sigue, y de 1 va a ser igual a 1 menos c a la menos 2 por 1. Ya para no notar todo, pues ya nada más hacen la operación, ¿no? Es 1 menos c a la menos 2. ¿Cuánto da? 0.8646. Muy bien. Otra cosa que podemos determinar de aquí, del sistema, es que como no tiene un 1 acá arriba, no tiene ningún factor de multiplicación en la parte del numerador, sabemos que de manera general, si está idéntico, mi y de t va a ser asintótico al valor de 1, ¿verdad? Es decir, este valor que voy obteniendo de y de t, pues hasta el infinito alcanzaría el valor de 1. Por lo tanto, pues ya también ahí sé que los datos que debo de ir obteniendo aquí se deben de ir acercando al 1. Déjenme anotar una vez 0.8646. Sería y de 1.5. Entonces esto es igual a 1 menos c a la menos 2 por 1.5. ¿Cuánto da? O sea, sería 1 menos c a la menos 3. Sería 0.9502. 0.9502. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Tendríamos el y de 2, que sería 1 menos c a la menos 2 por 2. Entonces sería 1 menos e a la menos 4. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 0.9816. Ajá, gracias. Y en el último que propusimos, que sería y de 4, esto es igual a 1 menos c a la menos 2 por 4.
y esto sería 1 menos c a la menos 8. Entonces 0.90 y algo, ¿verdad? Debe de dar. 0.9996. Ok, gracias, 99, 96. Entonces, aquí lo que me faltó fue anotarlos acá en la tabla, por si las dudas, ¿no? Para tener todo concentrado. 0.9816 y 0.9996. Si fijan, pues ya prácticamente es el 1, ¿verdad? Dijimos que aquí iban pues 8 tau, ¿verdad? 8 veces eso. 8 veces el 1 medio. 8 veces la constante de tiempo. Entonces, en 8 tau, pues prácticamente está ahí en 1, ¿verdad? Aunque desde 5 tau lo consideramos que pues ya se saturó. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer la gráfica. Déjenme, voy anotando aquí los ejes. Déjenme, borro los puntos que se marcan de repente aquí en las hojas con la tinta. Y que no parezca como otro punto más de la gráfica. Entonces, aquí voy poniendo los ejes. Nomás déjenme pongo valores más bien líneas de referencia. Ahí está. Entonces, igual cada quien pues vaya graficándola, ¿no? Entonces, en 0 vale 0. En punto 5 vale punto 63, que sería aquí. En 1.86, que más o menos sería aquí. En un medio, punto 95, punto 2, punto 98, pues prácticamente ya sobre la línea, ¿no? Entonces, así quedaría más o menos la gráfica. Y pues lo mismo, ¿verdad? El punto 63%, es decir, cuando el tiempo es un medio, que fue lo que teníamos de información del sistema, pues en una constante de tiempo de ese sistema, independientemente de lo que sea, RC, RL, térmico o cualquier otro sistema de primer orden, pues a medio segundo vamos a tener el 63.2% del total de su máximo valor, que es el 1, y en 5 tau, que sería como en 2.5, ya tenemos prácticamente el 100%. Y ya de ahí en adelante, pues es asintótico hacia el 1. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya terminaron su gráfica para pasar a la respuesta al impulso. Yo sí.
Yo también ya terminé. Ok, ¿alguien que le falte tiempo? Ok, entonces si nadie dice lo contrario, pues pasamos a realizar lo respectivo con la respuesta al impulso. Entonces déjenme cambio la hojita. Entonces ahora vamos con la respuesta al impulso. Retomando los datos, sabemos que la constante de tiempo de ese sistema es 1/2, eso ya lo habíamos determinado, nada más lo vuelvo a anotar para tenerlo presente en el momento de crear la y de t. Y también pues ponemos que como dato, la respuesta al impulso, si yo tengo mi sistema con la siguiente forma que ya habíamos visto, y de s entre xs es igual a 1 entre ts más 1, entonces mi y de t siempre la voy a determinar como 1 sobre esa constante de tiempo por e a la menos t sobre t. Entonces, de manera general, yo puedo aplicar esto siempre y cuando tenga de esta forma mi sistema, ¿verdad? Mi función de transferencia del sistema. Entonces, en este caso sí está así, por lo tanto puedo determinar prácticamente de manera directa, pues la función o la expresión que corresponde a la respuesta al impulso. Entonces, aquí sería y de t va a ser igual a 1 sobre 1/2. Y aquí también, pues no sé si recordándoles o diciéndoles que siempre la operación principal va a la altura del signo igual, porque aquí sí es importante determinar cuál es la división principal, ¿verdad? Porque si no, al momento de hacer o aplicar la parte de extremos por extremos y medios por medios, no nos vayamos a confundir cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, siempre la operación principal va a la altura al igual, es prácticamente como si fuera la ortografía de nuestra matemática, y entonces esto es por e a la menos t sobre tau. Entonces, otra vez, mi signo menos está a la altura de la división principal, y acá sustituye a la t, que sería 1/2. ¿Sale? Entonces, si hacemos esa reducción, nos quedaría 2 veces por e a la menos 2 por t. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No de mi parte. No, profe. Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer lo correspondiente a la gráfica. Lo voy a graficar exactamente en los mismos valores que graficamos la respuesta al escalón. ¿Por qué? Porque pues, ya de ahí ya habíamos visto que la tau pues era mi t, ¿verdad? Perdón, mi constante de tiempo era 1/2 y pues los fui evaluando así. ¿Puedo evaluar cualquier otro valor? Sí, sin ningún problema. Solamente que, pues aquí lo que buscamos en la parte de analítica o en la parte del desarrollo algebraico, pues es con la menor cantidad de valores tener una perspectiva y obtener una gráfica de cómo se comporta el sistema. No le hace que no sea tan acertada, tan precisa, donde si buscamos eso, pues ya mejor nos vamos a la parte computacional. Entonces, voy a poner otra vez la tablita o el tabulador. Entonces, pusimos 0, 1/2, 1, 1.5, 2 y 4. Entonces, 0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 4. Y pues empezamos a hacer la
La evaluación, empezamos con y de 0. Y de 0 es igual a 2 veces e a la menos 2 por 0. ¿Sí? Entonces, 2 por e a la menos 2 por 0 es 2 por e a la 0. Entonces, esto da como resultado, ¿cuánto? 2. 2. Un 2, así es un 2. Entonces, y de 0 vale 2. ¿Sí? Nos vamos a y de 1, perdón, y de 0.5. Esto es igual a 2 por e a la menos 2 por 0.5, que básicamente es 2 por e a la menos 1. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 5.4365. No, debe dar ya menor. Recuerden que la respuesta al impulso empieza sobre un valor, el más alto que tenga el sistema, y de ahí empieza a descender de manera Es exponencial, precisamente. 0.7357. Así es. Eso debería ser lo correcto. 0.7357. Si tienen alguna duda, no alcancé a ver quién me dijo el primer dato, pero igual y revísalo por favor para que no tengas problema al momento de sustituirlo en la calculadora. O sea, básicamente es 2 por la exponencial a la menos 1, ¿verdad? Porque 2 por 0.5 da 1. Pero igual lo puedes poner completo y no. Julio, lo que pasa es que se me olvidó poner el signo. Ah, el signo. Ok, muy bien. Entonces ya quedó, ¿verdad? Entonces seguimos con la evaluación. Sería y de 1 es igual a 2 por e a la menos 2 por 1. Entonces básicamente es 2 por e a la menos 2. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 0.2702. 0.2702. Y pues si se fijan, cada vez nos vamos a ir hacia el cero hasta que de plano pues sea en el infinito, toque el cero, ¿verdad? Obviamente para nosotros pues es una asíntota en cero. Entonces vamos a y de 1.5, que sería igual a 2 por e a la menos 2 por 1.5, o sea 2 por e a la menos 3 básicamente, y eso daría 0. ¿Me dicen por favor? 0.0995. 0.995. Ok, la que sigue sería y de 2. Esto es igual a 2 por e a la menos 2 por 2. ¿Me dicen cuánto da, por favor? 0.0366. 366. Muy bien. Y la última que nosotros propusimos, insisto, podemos hacer más, ¿eh? No hay un límite, pero pues a lo mejor con estos primeros es más que suficiente para ver el comportamiento del sistema. Entonces y de 4 es igual a 2 por e a la menos 2 por 4. 0.0 y algo debe de dar. ¿Me dicen por favor? Ahí me sale, profe, 0.0006. 3 ceros y un 6, ¿verdad? Así es. Muy bien. Gracias. Entonces, pues, se fijan, ya prácticamente pues, es un 0, ¿verdad? Ya aquí está en 4, con el tiempo igual a 4 segundos, prácticamente estamos en la constante de tiempo 8. Entonces, pues ya, básicamente es un 0, ¿verdad? Desde la constante de tiempo 5 se considera ya que perdió su energía totalmente el sistema. Entonces, pues ya nada más pasaríamos a la gráfica. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o pregunta.
Por mi parte no, profe. Bien, entonces pues ya nada más hacemos la parte de la gráfica. Ahorita si está alguien anotando acá arriba mientras yo hago mis ejes de referencia. Ahí están mis ejes de referencia y empezamos a ponerla. Entonces en 0 vale 2. En punto 5 vale punto 73, que será más o menos aquí. En 1 vale punto 27, sería más o menos aquí. En 1.5, punto 1, a lo mejor punto 09, pues aquí. En 2, pues ya vale prácticamente 0, ¿verdad? Y en 4, pues ni se diga. Entonces déjenme lo enchueco para no ser tan chueca la gráfica. Y pues así quedaría representado la respuesta al impulso. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien, me dicen si ya la hicieron para pasar al ejercicio número 2, si no para esperarme un momento y no adelantarme. Bien, entonces supongo que ya la tienen. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Entonces, déjenme, lo copio yo. Listo, ya lo anoté. Entonces, pues vamos a comenzar. Habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer era llevarlo, la expresión, obviamente que sí sea de primer orden, pues ajustarlo a la forma general que hemos estado trabajando, que pues en el ejemplo 1 lo pusimos aquí en el recuadro, es decir, yo debo de pasar
de lo que me dan a este tipo de sistemas, que tenga 1 sobre TS más 1. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces aquí digamos que lo único que me está estorbando sería este 2, pero recuerden que al ser una transformada de Laplace y al ser una transformación lineal, pues cumple con los operadores aditivo y homogéneo. Por lo tanto, yo puedo expresar esta función de transferencia como 2 veces la multiplicación de 1 sobre 4s más 1, ¿verdad? O sea, 2 veces mi función de primer orden. Es decir, aquí pues básicamente lo que estoy haciendo es un escalamiento en amplitud. Dicho sea de paso, pues estamos utilizando pues esa parte de que es aditivo y homogéneo, ¿verdad? Yo puedo trabajar con la pura señal y después multiplicarlo por su factor en este caso que sería el 2. Si aquí, por ejemplo, no tuviera un 1, pues entonces también tendría que ser la álgebra necesaria para que ahí me dé un 1. ¿Sí? En este caso ya me lo da. Por lo tanto, de aquí también podemos sacar la constante de tiempo. ¿Cuánto valdría la constante de tiempo de este sistema? ¿4? Así es, pues está aquí de manera directa, ¿verdad? Siempre es el coeficiente del término lineal, siempre y cuando el término independiente sea un 1. Entonces, la constante de tiempo del sistema es 4. Y ahora sí, ya teniendo expresado mi función de transferencia en términos de la forma general de un sistema de primer orden y teniendo el dato de la constante de tiempo del sistema, pues entonces ya podemos obtener la respuesta al escalón y la respuesta al impulso. Entonces empezamos con la respuesta al escalón. Entonces, de manera general, ya lo habíamos visto, aquí está, ¿verdad? Entonces sería y de t es igual a 1 menos c a la menos t sobre t, pero si no tiene ningún factor de multiplicación, acá tiene un 2, entonces sería 2 veces todo esto, ¿sí? Entonces sería mi y de t es igual a 2 veces la manera en que responde este sistema. Y la manera en que responde ese sistema es 1 menos e a la menos t sobre tau, sobre t mayúscula, perdón, que sería 4. Y esa sería la expresión que determine la respuesta al escalón en el tiempo. Puedo hacer la multiplicación también, si alguien lo pone, esto sería 2 menos 2 por e a la menos t sobre t. También está igual, ¿verdad? Es cualquiera de las dos expresiones. Es exactamente lo mismo. ¿Dónde la voy a evaluar? Cualquiera de las dos. Es igual, ¿no? Es equivalente, solamente hicimos la multiplicación del 2. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces pues vamos a la parte de hacer la evaluación. Entonces, si se fijan, pues aquí la constante de tiempo es 4. Entonces, si yo empiezo a evaluar a lo mejor igual que la vez pasada, en el ejercicio anterior, en 0.5, 1, pues no voy a ver una gran diferencia porque ¿cuánto llegaría al 60 y tantos por ciento? Pues hasta que valga 4, ¿verdad? Entonces, hasta ahí voy a empezar a ver un cambio más grande y después de ahí, pues ya voy a ver que se va acercando al 1 o a su máximo valor, que en este caso, si estuviera sola, ¿a qué valor se debe de acercar? Si nomás tuviéramos esto que está entre paréntesis. ¿Cuál ¿A sería el 1? y de t?
a 1, ¿verdad? Es su máximo. Pero ese 1 o ese máximo valor lo estoy multiplicando por ¿cuánto? Por 2. Entonces, pues Por el 2. máximo valor, el máximo valor que debería de estar esperando, pues sería un 2, ¿verdad? Ahí en la parte de la amplitud de esta respuesta. Entonces, vamos a ir dándole valores de tal manera que no nos vamos a ir a acercar al 1, nos vamos a acercar al 2. Entonces, vamos poniendo valores a la tabla. Entonces voy a poner T. Voy a poner mi Y de T y voy a poner F, la costumbre, Y de T. Entonces, déjenme acomodar aquí. Si no, voy a rayar las otras hojas. Entonces, en 0, definitivamente desde ahí voy a empezar. Luego, la constante es 4. Si quieren, voy a poner un término intermedio que sería el 2. Y luego ya el 4. Aquí estaríamos llegando al 63.2% de la amplitud, o sea, al 63.2% del 2. ¿Sale? Y ya de ahí, pues nos vamos a varios taos, ¿no? Porque si no van a ser muchos los datos. Entonces voy hasta el 8. O sea, aquí iríamos un tau, 2 tau. Si me hago el 12, iríamos a 4 tau. Y si pongo el 16, sería como el 5 tau, ¿no? Entonces, en 4, 8, no, iremos como en 4 tau. Pero ahí, si no se va a hacer muy largo. Al cabo ya de ahí prácticamente esto va a ser ya un 2, ¿sí? Si vemos que hace falta algún otro, pues lo ponemos para que no se hagan tantos valores. Entonces, pues pasaríamos a hacer la evaluación. Entonces, tendríamos que la y de 0 va a ser igual a 2 veces por 1 menos e a la menos 0 sobre 4. E a la 0 vale 1, 1 menos 1 vale 0, 0 por 2, pues vale 0. ¿De acuerdo? Iríamos a la que sigue, y de 2, esto es igual a 2 veces por 1 menos e a la menos 2 sobre 4. Y pues ya me dicen cuánto da, por favor. También lo pueden sustituir acá, en cualquiera de las dos expresiones. Me dio 0.7869. 0.7869. Muy bien. 0.7869. Iríamos con el y de 4. 2 veces por 1 menos e a la menos 4 sobre 4. Me dicen cuánto da. .2642. 1.2642, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a hacer esa comprobación de que pues la información que nos da el sistema, que es de que el tau es 4, entonces en 4 me da 1.2642 y mi amplitud máxima es de 2. Entonces, si yo le saco no me gusta porque no se alcanza a ver, pero voy a poner 2 por 0.632, que es creo que era 321, ¿no? Lo que nos dio 6321 con 4 decimales. Entonces estoy sacando el 63.21% del 2. Y eso da 1. No, es que no se alcanza a ver. Y eso que le tengo aquí ahorita más luz. Miren, ahí está la otra lámpara. Ahí está 1.2642, que fue lo que nos dio acá, miren. Entonces, efectivamente 4, pues es una constante de tiempo, ¿verdad? Ahí se comprueba. Independientemente de la amplitud que sea, pues nos da el 63.21% de la capacidad, de la amplitud máxima del escalón. Entonces, déjenme lo anoto. 1.2642.
Nos faltaría el Y de 8. Váyanlo ustedes haciendo, por favor. Ya nada más me dicen cuánto da. El Y de 12 y el Y de 16. De 8 da 1.7293. 1.7293. Ajá. De 12, 1.9004. 1.9004. Sí. Y de 16, 1.9633. 1.9633. Quizás si hacemos el Y de 20 ya nos dé 1.99 y algo, nada más para asegurarlo. ¿Lo pueden obtener, por favor? Es de 1.9865. 1.9865. Hasta el 5 tau, que es 5 por 4, 20. La constante de tiempo es 4. En teoría, hasta los 20 segundos, nosotros digamos que podríamos determinar que ya llegó a lo máximo, ¿verdad? Obviamente de aquí en adelante va a subir muy, muy poco porque llega hasta el 2, hasta el infinito. Entonces, ahí más o menos vamos comprobando que, pues ya a partir del 20 en adelante, va a subir el valor muy, muy poco. Entonces, ya no más faltaría graficarla. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, me dicen si alguien todavía está anotando para posteriormente pasar a hacer la gráfica. Bien, si nadie dice lo contrario, entonces pues vamos haciendo la gráfica. Yo aquí estoy borrando los puntitos rojos de la tinta que se pasa. Y déjenme, pues vamos haciendo la gráfica. Entonces, aquí es Y de T, T, y va a poner otra vez F de T, pero no. Entonces, pues hasta aquí sería un 2, 1, 1.5, 0.5, y acá es donde, pues lo voy a hacer hasta el 20. Aquí sería 10, aquí serían 5, aquí serían 15, ya luego el 8, el 12, más o menos, luego el 16, hasta ahí. Y hago mis líneas de referencia. 2, 4, 8, 12, 16 y en el 20. Entonces empezamos en el 0, pues vale 0. Aquí está. En el 2 vale 0.78. Más o menos por aquí. En el 4 vale 1.26. Más o menos aquí.
En el 8, 1.72. Más o menos aquí. En el 12, 1.9. 16, 1.96. Y en el 20, pues prácticamente vale 2, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. O sea, insisto, aquí en esta parte, pues lo que nos interesa ver es, pues, cómo se comporta y sacar algunas conclusiones en cuanto a tiempos y amplitud, ¿verdad? No tanto que sea tan precisa la gráfica. Si necesitamos eso, pues ya nos vamos al software. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Me dicen si ya la tienen para pasar a la parte de la respuesta al impulso. Sí, por mi parte ya. Muy bien, entonces pasamos a la parte, si nadie dice lo contrario, pasamos a la respuesta al impulso. Entonces, estamos en el límite de si alcanzamos o no. Bueno, vayan abriendo su MATLAB, por favor, por si alcanzamos a utilizarlo. Yo pienso que sí, al menos la primer parte, aunque no lo veamos todo. Entonces, déjenme cambio de hojita. Y entonces, respuesta al impulso. Aquí está. Entonces, de lo que ya hemos hecho en la respuesta al escalón, sabemos que y de s entre x de s es igual a 2 veces que multiplica a 1 sobre 4s más 1. ¿Sale? Y del ejercicio anterior, pues ya habíamos visto también que como recordatorio, que la respuesta al escalón, es donde la tengo acá, es ya cuando la tenemos de esa forma, es 1 sobre t, 1 sobre la constante de tiempo, por e a la menos t sobre t. Entonces, pues eso mismo vamos a aplicar en este caso. Entonces, de aquí, pues ya también sabemos, desde la respuesta del escalón, que la constante de tiempo vale 4. Por lo tanto, la y de t es igual a 2 veces que multiplica a 1 sobre t, o sea, 1 sobre 4, por e a la menos t sobre t, o sea, menos t sobre 4. De aquí, pues ya nada más reduzco esta parte, que sería que esto es igual a 1/2 de e a la menos t sobre 4. Y esta función es precisamente la que hay que evaluar. Entonces, vamos a agarrar los mismos datos que en la otra. Incluso, bueno, sí. Iba a decir, nos podemos ahorrar unos, pero no. Lo hacemos igual para que quede. Entonces sería T y de t cero
¿Qué pusimos? 0, 2, 4, 8, 12, 16. Y al último pusimos hasta el 20. ¿Sale? Entonces, pues lo que resta es evaluarlo. Entonces tenemos y de 0 es igual a 1 medio de e a la menos 0 sobre 4, que sería un e a la 0 vale 1, entonces esto vale 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces, y de 2 será igual a 1 medio de e a la menos 2 sobre 4. ¿Me dicen cuánto da, por favor? ¿Me dicen cuánto da, por favor? Es de 0.3032. Ok, 0.3032. Entonces, acá anotaría 0.3032. Faltaría el y de 4. Ya ustedes váyanlo haciendo, por favor, y me dicen cuánto da. Ya nada más los voy a anotar aquí. Y de 8, y de 12, y de 16, y de 20. La parte pues es igual, ¿verdad? Aquí sería 1 medio de e a la menos 4 sobre 4, a la menos 8 sobre 2, etc. Váyanlos haciendo, por favor, y me los van diciendo. De 4 da 0.1839. Ajá. 0.1839. En 8, 0.0676. 0.0676, ¿verdad? Sí. Ok. 12 es de 0.0248. 0.0248. Muy bien. En 16 es de 0.0091. Ajá, se fijan, aquí es el 4 ¿verdad? Acá pues ya va a dar todavía más cercano al 0. Y en 20 es de 0.0033. Muy bien, gracias. Entonces, pues ya nada más los anotamos. 0.200, perdón, un 0. 0.248, 0.0095, 0.0033. Otra cosa que a ver si ya observaron es que cuando tengo la respuesta al escalón de un sistema que tiene un escalamiento en amplitud, ¿qué pasa? Pues su respuesta al escalón se multiplica por 2, ¿verdad? ¿Ya vieron? Ahí está. Pero en este caso, la amplitud máxima, ¿a dónde se fue? Pues a la mitad del 1, ¿verdad? Si lo tuviera solito esto nada más, bueno, pues tendría de 1 hacia abajo. Con esta parte de la multiplicación, pues
pues ya lo tengo nada más de 0.5 hacia abajo. O sea, ya no llego al 1 cuando es el impulso. Entonces, más o menos es lo que deben de empezar a ver en cuanto a los comportamientos y le ponemos cosas diferentes o valores distintos a esa parte, ¿no? Entonces, nada más para que pues vayan más o menos visualizando el panorama. Pero eso es lo que estamos observando de hacer la evaluación de las señales en el tiempo, ¿verdad? Con respecto a cómo están dadas en el plano S. Entonces vamos a hacer las gráficas. Entonces, ya sé, esta se me fue muy chueca, pero bueno. Entonces ahí está más o menos. Entonces en 0 vale 0.5. Ahí está. En 2 vale 0.3 básicamente. Entonces, pues más o menos por aquí. En 4.18, que sería más o menos por aquí. En 8.06, que es casi la mitad de esto. Más o menos aquí. En 12.02, que ya es muy difícil tener la referencia, pero bueno, más o menos aquí. En 16.00, ya no, prácticamente es imposible no ponerla sobre el 0, ¿no? Entonces, listo, así quedaría, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, me dicen si ya lo terminaron, por favor, para pasarnos al MATLAB.
Yo ya lo terminé, profe. ¿Alguien que requiera tiempo para terminarlo? Bien, entonces nos vamos al MATLAB. Voy a cambiar la vista de la cámara hacia pues el software. Ahora vamos a ver las herramientas computacionales que tenemos para resolver este tipo de sistemas. Y pues obviamente vamos a hacer los ejercicios de ahorita que hicimos de manera analítica para comprobar precisamente que coincidan los datos y pues estar atentos a que hemos hecho de manera correcta el análisis como que hemos hecho de manera correcta el programa, es decir, que coincidan los datos para saber que estoy haciendo lo correcto en ambas partes, tanto en la parte analítica como en la parte computacional. Entonces, pues vamos a revisarlo. Esta parte la vamos a poner ya no directamente en la ventana de comandos, la vamos a poner en un script. Entonces vamos a crear un nuevo script. Y lo voy a empezar como un comentario. No sé, respuesta. Y indicamos que es a partir de una función de transferencia. Y que se trata ahorita de un sistema de primer orden. Ya cambiar a sistemas de segundo orden, tercer orden, pues básicamente solamente es redefinir la función de transferencia. Entonces, pero bueno, lo hacemos en un programita aparte, sistema de primer orden. De una vez lo guardamos. Entonces, en mi caso, como estoy aquí, me voy a donde está su carpeta para que ahí me lo ponga, ¿verdad? Entonces le voy a dar guardar y le voy a llamar U2 respuesta sistemas primer orden y pues le voy a poner el grupo. Recuerden que con ustedes pues no es necesario, solamente que identifiquen bien a qué archivo se refieren, ¿verdad? Entonces yo le pongo unidad 2 respuesta sistemas primer orden. Entonces le doy OK y pues me espera que me digan que ya lo tienen ahí, por favor, para no adelantarme y poder avanzar sin que nadie se quede atrás. Repito, por favor me dicen si ya lo tienen hasta ahí para avanzar. Ya, profe. Ya, profe. Ok, gracias. Entonces, pues igual, empezamos. Lo primero es limpiar las posibles valores que pueda llegar a tener el workspace para evitar tomar un dato que no queremos y que nos altere el resultado. Limpiamos la ventana de comandos. Y lo primero que vamos a hacer, pues, es crear una función de transferencia. Como es de primer orden, entonces recuerden que la parte de función de transferencia la hacemos con TF y ahí son dos vectores, ¿verdad? Un vector con los datos del numerador, los coeficientes de los términos del numerador y el vector del denominador que también lleva los coeficientes y que esos deben de ser iguales. Por lo tanto,
Como en este caso en el numerador no tenemos término lineal, de todos modos lo tengo que agregar, pero lo pongo como 0. Entonces vamos a empezar por definiendo un numerador. Entonces num s, esto va a ser igual a, entre corchetes, porque son 2, ¿verdad? Tengo, si recuerdan, el ejemplo es 1 sobre un medio de s cuadrada. Entonces, como no tengo término lineal, pues le pongo 0, espacio 1, que el término independiente es el que tengo 1. Le voy a poner punto y coma para que no me lo imprima, ¿sale? Voy a definir un denominador S o denominador del plano S, y este va a ser igual a un vector también, pero en este caso el término lineal en el ejemplo es un medio, entonces 0.5, y el término independiente también es un 1. También le voy a poner punto y coma para que no me imprima nada en la ventana de comandos, ¿sale? Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es formar una función de transferencia con esos datos. Por lo tanto, yo voy a definir mi f de s. Bueno, le voy a poner h de s porque lo que queremos es la respuesta, ¿verdad? Entonces, h de s, que va a ser igual. ¿Se acuerdan cómo generamos una función de transferencia? ¿Cuál era el comando? No alcancé a escuchar. Sí se abrió el micrófono, pero no alcancé a escuchar. Bueno, más bien no se alcanzó a entender lo que dijeron. Nomás se alcanzó a escuchar era y luego ya no. Si me lo pueden repetir, por favor. Repito, ¿cuál era el comando que usamos para formar una función de transferencia a partir de los coeficientes de mi función de transferencia? ¿No era el de G igual a TF por numerador, coma denominador? Bueno, esa es una sentencia. Yo nomás quería el comando, que sería TF. O sea, Ah, ok. la variable puede cambiar, ¿verdad? Los coeficientes pueden cambiar. O sea, la función es TF. No toda la sentencia, o sea, porque ahorita pues no me va a identificar las variables que tenga, si no son las mismas. Entonces es TF. Entonces ese TF, los parámetros que le tengo que dar entre paréntesis son los datos del numerador, que para mí es num s, coma, y los datos del denominador, que para nosotros ahorita es den s. Ahorita no le voy a poner punto y coma para que además de que me haga o me genere mi función de transferencia, me le imprima aquí en la ventana de comandos y cerciorarme de que estoy pasando bien los datos. Entonces, le vamos a darle, bueno, le voy a dar guardar y le voy a dar correr. Y si se fijan en la ventana de comandos, me dice que la HDS, o sea, la respuesta, la función de transferencia es 1 entre 0.5 de s más 1 y que es una función en tiempo continuo. Entonces, hasta ahí lo que hemos hecho es definir la función de transferencia, en este caso la del ejemplo 1, para revisar la gráfica y verificarla con la que nosotros obtuvimos, a ver si es cierto que estamos bien, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Bien, entonces ya casi es hora, lo vamos a completar hasta la siguiente sesión, pero ahorita para que vean lo rápido que es aquí, ¿verdad? Por eso es que es de gran ayuda el software. Ya una vez que entendemos todo, pues ya sabríamos qué esperar de una función o de una respuesta de un sistema y ya utilizarlo posteriormente en algunas de las aplicaciones. Como les he dicho muchas veces, pues a lo mejor en modelado, a lo mejor en control, a lo mejor en filtrado, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, aquí lo interesante de esto, pues es que
con una sola palabra puedo obtener la gráfica, y esa palabra, como ya se habrán de imaginar, pues es la palabra que define a la función escalón en inglés, y esa es step. Si yo le pongo step, simplemente le debo de dar entre paréntesis la función de transferencia a la cual quiero que le saque la respuesta al escalón, independientemente si sea lineal, de segundo orden, de orden 3, la que sea. En este caso, pues es una lineal, ya después vemos las demás. ¿Cuál es esa función? Ah, pues mi HDS. Quiero que obtenga la respuesta al escalón de esa HDS. Lo vamos a dar correr nuevamente. Y además de volvernos a imprimir la función, nos debe de abrir una figura donde ahí está la respuesta al escalón del sistema. Se fijan, esa asintótica A1 igualita a la que nosotros obtuvimos de manera analítica. En punto 5, aquí, en punto 5, debemos de tener el 63.2%, ¿verdad? Que es punto 63. Aquí lo que podemos hacer es más o menos guiarnos con las líneas y checar dónde está el punto 5. Ahí, le doy clic y me va a poner en punto 553 de tiempo, hay punto 669. O sea, básicamente, si le hubiera atinado exactamente el punto 5, me hubiera dado punto 63.2. Por ejemplo, en 1, aquí está el 1, que ya ni me va a dejar ver esto. No le atiné. Bueno, en 2, que aquí sí lo tengo rápido. En 2, ahí está. En 2, ahora sí la atiné exactito, da punto 98.2, que lo está redondeando, ¿verdad? Nosotros nos da punto 98.16. Entonces, se fijan, sí corresponde a la gráfica que tenemos, ¿verdad? A la que nosotros obtuvimos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Bien, entonces, para la siguiente sesión, vemos la del impulso, que ya se habrán de imaginar cómo se pone, pero también ponemos la gráfica de polos y ceros y le damos un poquito de forma a los resultados para que se vea más presentable. Entonces, y luego ponemos una función de segundo o tercer orden para que vean cómo es la respuesta de ese tipo de sistemas. Entonces, para la siguiente sesión, por favor, se conectan ya con el MATLAB y con este script ya puesto para comenzar desde ahí, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, pues nos vemos. Cuídense, buen fin de semana. A ver, profe, nos